Esa moto la roban. Pues no es moto allá, pues, hacia la avenida. Pucha, ¿tú qué opinas o qué? Mau, yo creo que es mejor que corramos las motos de ahí. Yo siento que quedan muy expuestas ahí en la carretera. Pucha. Bueno, día 3, ahora sí, día 3. Ya estamos por acá bajando maletas. Ahora vamos a encontrarnos con un parcerito que se llama Felipe Estrada. Tenemos por ahí esta reunión pendiente ya hace rato. Vamos a estar ahora en la mañana con el hombre. Vamos para Santa Elena, de Santa Elena después vamos para Arví. En Arví vamos a acampar, nos vamos a quedar y ya después seguimos ruta pues, con la ruta que les he mostrado. Entonces, bueno, vamos a cargar la moto. Y bueno, creo que esto ya lo he dicho varias veces, pero la parte de viajar en moto, esta es la parte que me parece como más compleja, porque mantiene uno como una mudanza, pues como en un trasteo con todo, las maletas y todo, pero bueno, todo eso hace parte del viaje. Mientras tanto, por acá sigo acomodando a mi amigo Alf. Listo, ahora sí ya salimos por fin. Pues la maleteada fue bien compleja, me están hasta temblando las manos de todo lo que hemos cargado. Vamos a encontrarnos con un parcero que se llama Felipe Estrada, un parcero acá de Medellín, también tiene una Telecá. Entonces ya vamos para allá. Pipe, en serio, qué pena hermano por el retraso, pero listo, ya vamos. Por acá ya llegamos al punto de encuentro con nuestro parcero Pipe, él está en otra parte que nosotros no conocemos, pero por ahí están. Bueno señores, ya llegamos por acá. Llegamos tarde al parcero Pipe, por acá les presento a Pipe, es un manager de la comunidad Terecá, está la moto de él, por acá está el hermanito también de Pipe, y vamos para Santa Elena, ¿sí o qué? También lógicamente pues con Lu ya probó la moto y súper bien, entonces ya se antojó más de la moto, entonces bueno, no, arrancamos, vamos en carretera, vamos a ver qué hacemos por allá. Y ya después de Santa Elena nos vamos para el Parque Arví a acampar. Entonces pendientes pues. Bueno, por acá vamos llegando al Parque Arví, allá vamos a acampar. O que estamos con el parcero Pipe, súper chévere el hombre. Valió mucho la pena la parada vernos con él. Incluso para ahí nos regaló como una frutica para llevar pues como de la acampada. Y vamos a comprar por acá una tienda local. Vamos a comprar
pues como comidita para tener para acampar. Ahí tenemos como una especie de estufa, tenemos un sartén, entonces pues vamos como con esas cosas a ver qué pasa entonces. Y ojo, el hermano de Felipe se llama Camilo y toma unas fotos súper bacanas. Ahí vamos a subir a redes unas fotos de él. Entonces, bueno, vamos a comprar cosas. Listo, ya estamos por acá en el parque Arví. Estuvimos un rato con Pipe, que es un compañerito del grupo nacional de Terecá. Acá tiene la moto del hombre, pues acá nos estábamos conociendo. En serio, Pipe, muchas gracias. Y Pipe incluso nos dejó por ahí un detallito. Venga, el hermanito de Pipe también está por acá con nosotros. Pues ahí lo vamos a etiquetar, que toma unas fotos súper bacanas. Y en serio, muchas gracias, Pipe, por la compañía. Qué chévere, pues, porque ese es el objetivo, ¿cierto? Hacer amigos, claro. Viajar, conocer gente. Yo ya me quedo con Lu por acá acampando. Pipe nos hizo el favor y nos dejó, mejor dicho, como cuando el papá lleva al hijo al colegio, ¿cierto? Hasta la puerta del colegio. Y aprovechemos y hacemos una cuña política, una cuña ahí publicitaria para el tema de las motos. Pipe, ¿cómo te ha ido también con esta Terecá? Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con ella. A ver, pues yo no la tengo hace mucho tiempo, casi 3 meses exactos, pero me he dado cuenta que para el viajero es la moto ideal, para que viaje por Colombia y si se quiere dar el aventón por Sudamérica, de una. Sí, quizás habrán mejores opciones con más tecnología, pero digamos que esta opción, yo que estoy cumpliendo un sueño, porque realmente tenerla era un sueño y hoy vivirlo, realmente el que quiere viajar en esta moto llega a cualquier parte cómodo, sin percances, mejor dicho. Y lo bueno es que a nivel Colombia pues está respaldada por Auteco, que ya en ciudades lejanas puedes encontrar repuestos, Sí, claro. cosas así de necesitarlo. La moto es linda, suena bonito, anda bueno. Suena muy bonito, suena muy bonito. Y Estamos así viendo. como está la mía, está tal cual de fábrica, para que el que se quiere ir a viajar, pues ya viene con maletero. Pues estas defensas no son las mejores, pero sirven. Con los cubrepuños que ayer lo estuve estrenando. Ayer Pipe ya estrenó la moto en el piso, ya. Pero eso es normal, o sea, hay mucha gente que se desmotiva. A mí me pasó también al principio. Eso es normal, eso hace parte de esta moto. Yo he visto gente con muchos años levantando la moto también, porque ¿qué más va a hacer? Son motos pesadas. Pues. Sí, es de costumbre y no, pues si usted es de los que está interesado en la moto, toque puertas, porque así empecé yo a tocar puertas y hasta que encontré la indicada se abrió y vea, hoy está Tantor, que así tiene como nombre esta TRK y ya la tengo hace 3 meses y bueno, he disfrutado de ella y próximamente estaré en la Hacienda Nápoles. Si quieren ver más contenido de esta motico, sigan a Mauro, que él los tiene ahí al tanto de la de él. Por ahí me etiqueta a mí, Claro que y sí. también pueden ver foticos de ella, con mi hermano que también toma bastantes fotos de esta misma. Entonces si necesitan información, escríbanos a Mauro, a Claro, mí. eso es de una. Pregunte, que hay mucha gente que habla mal de la moto, pero yo digo que... Pero no la han tenido. Sí, tampoco la han tenido y cada quien tiene su propia experiencia y hay que saber qué moto quiero comprar y para qué la quiero comprar, porque es que si yo voy a comprar esta moto para echarme un pique en Palmas aquí en Medellín o para echarme piques con otras motos, realmente no se la compre porque está comprando la moto que no es. Pero si usted es de los que quiere, vamos a pegar por ahí cada 15 días, una vez al mes, un viajecito largo, hágale sin mente porque es la moto ideal para eso. Listo, y eso es lo más importante, que los testimonios sean de personas que tienen la moto y no de cualquier persona que es que me contaron. Sí. Entonces, bueno, Pipe, Cami, muchísimas gracias en serio por la compañía. A usted. Un placer conocer los parceros y ya saben que por ahí en el Quindío totalmente no, de bienvenidos. una, Entonces, de una. sigamos ahí con los videos. Hoy pasamos acá en Arví, vamos a acampar. Después mañana vamos para Guatapé, bueno, después San Rafael, Laguna Azul, ahí seguimos la ruta, entonces pendientes pues. Ya encontramos la zona para acampar, entonces, vale, pues qué elegancia. Estamos acá, el río, brutal, y la zona de acampar va a ser acá, con esta vista. Vamos a terminar de desempacar. Vean, el Parque Arví, en esta zona que les vamos a mostrar ahora, no cobran. ¿Qué es lo único malo? Pues que lógicamente, bueno, y también de entender, es una reserva, pues que no hay partes para que entren las motos.
Las motos hay que dejarlas acá. O sea, todo el mundo que le pregunta, pues no sabe. Pero entonces varios nos han dicho que es que el tránsito viene y que el tránsito molesta mucho y que el tránsito, ¿cierto? Como cosa rara en este país, el tránsito no regula, el tránsito aparece, es para multar a gente que está acá parqueada, pero no va para el trancón que pueda allá. Pero bueno, digamos que con el tema del tránsito vamos a intentar sacarle el cuerpo al asunto con un letrerito que ahora les vamos a mostrar. ¿Qué dice? Entonces dice que sábados, domingos y festivos no se puede parquear acá y hoy es martes, entonces por lo tanto no nos deberían de decir nada, ¿sí? Que vamos a ver cómo es el asunto, porque como son de olímpicos. Pero bueno, terminamos de desempacar, trato de zafar a Alf, que está un poco acá como atorado, y seguimos. Entonces ya les mostramos el recorrido desde la entrada hasta la zona donde estamos acampando. Bueno, este es el letrero que yo les decía, entonces dice que está prohibido parquear sábados, domingos y festivos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Listo? Estamos a martes, hoy es martes, entonces la moto está quedando allá. Entonces, ojo pues, que si el tránsito se pone a cambiar las normas de su propio letrero, pues entonces le hacemos propaganda al tránsito por este video. Y si no hace nada, pues le hacemos buena propaganda al final del video. Entonces así está pues, acá quedaron las dos motos y por allá va Luisa. Bueno, acá les voy a explicar un poco pues cómo fue toda la situación. Cuando nosotros llegamos al parque RV, fuimos a acampar con el objetivo de acampar gratis, pero nos encontramos con la novedad de que la moto no podía estar en donde normalmente uno iba a estar con la carpa, o sea, la moto no podía entrar hasta esa zona. Entonces ahí empieza la preocupación, ¿sí? Sea la moto que sea. Así usted vaya en bicicleta, así la moto valga un peso, así la moto valga 100 pesos, pues a uno le preocupa dejar su vehículo lejos. Entonces nos decían que las dejáramos en esas bahías, ¿sí? que se ven en el video, y que no pasaba nada. Ya después, más tarde, apareció un señor que era un comerciante de la zona y empezó a meternos susto. O sea, el señor empezó a meternos mucha, yo no sabía describirlo, si es cizaña, mucha desconfianza, no, horrible pues. Hasta que llegó a cierto punto que con luz, afortunadamente esta parte no la grabamos, fuimos como a las 10 de la noche. Esa moto la roban, pues una moto allá pues hacia la avenida. Pucha, ¿tú qué opinas o qué? Mau, yo creo que es mejor que corramos las motos de ahí. Yo siento que quedan muy expuestas ahí en la carretera. A quitar las motos de la avenida y meterlas hasta una zona que había unos baños públicos, o sea, no se veían las motos quedaban pues como ocultas detrás de un volumen donde quedaban los baños. Y para sumarle como la cosa maluca al asunto, este señor aparece cuando nosotros estamos llevando las motos y empezó a preguntar que si las motos estaban aseguradas, que si las motos tenían esto, que las motos tenían aquello. Entonces claro, le subió pues, le metió mucha cosa maluca el tema de las motos. Al final nos arriesgamos y las dejamos allá, pero yo creería que incluso Lu durmió peor. O sea, yo creo que Lu no durmió nada. Yo sí dormí súper bien, pensando también el tema de la moto. Y es que claro, con toda esta situación ya uno pensaba que el señor estaba raro. Ya uno pasaba a desconfiar de la situación como tal, de que pueda llegar una persona aparte y robarse las motos o robarse una parte de la moto. Ya uno desconfiaba del señor. Y yo al final hablaba con Lu y le decía, yo me siento mal porque qué tal que el señor simplemente nos esté aconsejando, ¿cierto? Lo que pasa es que a veces la situación del país lo pone pues a desconfiar mucho a uno. Pero pues anécdota o tema de consejo, ahí fue un error de nosotros, porque es que uno tiene que averiguar todo eso. Vea, mi pensado es ir a acampar a tal parte. Llamo, investigo, pregunto en redes, hay parqueaderos, son públicos, son privados, puede entrar la moto, no, pero bueno. Digamos que afortunadamente no pasó nada, entonces seguimos el viaje ahí pues como ya mucho más tranquilos.
Bueno, entonces eso era para darles un poco pues como de contexto del tema del inicio del video, y ahora más adelante pues van a ver dónde fue que dejamos las motos y cómo las encontramos, pero eso más adelante del video, entonces para que continúen viendo. Bueno, entonces vale, pues que cómo es la vuelta pues acá ya entramos a la zona de camping, que es como la zona principal. Allá se ven el tema de las motos. Entonces ingresan. Cuando ingresan se encuentran esto. Resulta que esto tiene estos que son como unas casetas. Casetas tienen pues unas mesitas. Vamos a mostrar una acá más cerca. Entonces tienen esas mesas. Ahora cuando llegamos vimos como una familia que acampó en la mitad. Entonces aseguran pues el tema del techo. Y tienen pues como esas parrillitas. Ustedes pueden comprar acá. Pueden comprar leña y no pasa nada. Entonces por acá seguimos caminando. También es de resaltar que es un lugar muy limpio. Pues no falta el que bota pues mugrecito. Ahora que la parte que nosotros acampamos, pues sí habían dejado pues por ahí mugre. Por acá nos encontramos estos chorritos. Una chimba, una putería. Véalos por acá. Vea la gente por allá. Se sigue caminando, encontramos más casetas de estas. Más y más casetas, más casetas. Tan. Vea qué belleza. Bueno, y por acá les doy en cámara rápida pues como la instalación de la carpa, y aprovecho como para dar unos tips que yo he desarrollado en lo poco que llevo acampando. Entonces lo primero es que yo siempre trato de ubicar por dónde viene como el viento predominante en la zona, para esa zona ubicar pues como la puerta o el acceso a la carpa, para poder tener pues como buena ventilación. Yo mantengo con calor, entonces para mí eso es súper importante. Lo otro, como lo vieron en el video, yo extiendo la carpa plana, o sea, extiendo la base de la carpa para ver que la zona en la que la estoy, digamos que implantando, o la que la estoy acomodando, pues sea óptima para el área que tiene la carpa. Eso para mí es bien importante. Y ya después lo que voy es asegurando como las esquinas, ¿sí? Empiezo a asegurar las esquinas para estar seguro de que la carpa o la sobrecarpa que tiene quede bien templadita. En este caso esta carpa tiene como una parte transparente, como translúcida al principio, y después tiene como esta cobertura que es como metálica para cubrir de la supuesta lluvia. Bueno, por acá ya quedó lista la carpa. Vea, tremendo escenario el que tenemos acá. Bueno, ¿qué horas son, Lu? Como las 3:30. 3:30 de la tarde. Pues evidentemente, ¿cierto? No de la mañana, ¿cierto? No estamos pues por ahí. Vamos apenas a almorzar, y el almuerzo es súper improvisado porque pues andamos mucho. Pero vea por acá Pipe lo que nos trajo, vea, bananitos, trajo pera, manzana y una bolsita cada uno. A Luisa también le trajo una bolsita, y les digo la verdad que me dio mucha felicidad conocer a Pipe y al hermano Camilo, porque hoy en día con tanta cosa que uno ve, uno encontrarse con gente noble es algo de valorar. Y la verdad, qué nobleza la de ese man. Yo, mejor dicho, yo cada vez que conozco gente como Felipe, lo ponen a uno pues como Felipe y como el hermano, lo ponen a uno como a pensar, y uno dice, yo soy muy malo pues, ¿cierto? Pero a cambio ellos dos como con esa nobleza, esa disposición. Entonces Pipe y Cami, vea hermano, vamos a almorzar. Muchas gracias. Que le dieron un toque saludable al almuerzo, porque la verdad estaba como medio improvisado. Entonces muchas gracias pues, parceros. Bueno, por acá ya quedó lista la carpa. Vea, tremendo escenario el que tenemos acá.
Sos Parque Arby, súper bonito, no tiene costo acampar, tiene todo lo óptimo, tiene casetas, bueno, están cubiertas, tiene como unas fogatas chiquiticas, como unas parrillitas, servicio de baños por acá, y por acá estamos acá al ladito del río, brutal. Bueno, entonces acá en la parte de dentro del Parque Arby está Juliana, vende de todo. Entonces tiene por acá, vean. Entonces tiene por acá deditos, empanadas, como unos pastelitos, solteritas, obleas, agua, mejor dicho, de todo. Ofrece servicios de qué más. Servicio de transporte a Santa Elena, Medellín, Metrocable, lo que necesiten. Mejor dicho, lo que necesiten con ella, acá lo consiguen. Atrapasueños también tiene por acá. Mejor dicho, tiene acá de todo. Sí, está casi que la entradita del parque, de la zona de camping. Entonces, por acá, dentro del charco principal, ¿sí? Entonces, por acá con Juliana lo que necesiten. Estos son los baños del parque, ¿sí? Entonces tiene esta parte acá afuera que yo más que lavamanos, yo los veo como unos lavaderitos chéveres. Baño mujer, baño hombres. Entonces, en el baño de los hombres, pues están los orinales, lavamanos. Pues lógicamente sí, se han rayado y todo, pero pues digamos que ya es mucho que esto se ofrezca de manera pública, y la verdad es que me parece que relativamente mantienen limpios, no veo una basura tirada en el piso, entonces punto muy positivo ahí tanto para el parque pues como también para la comunidad, ¿cierto? Y las caseticas que les había comentado. Ahora horizontal y el otro ya vertical. Mauricio, el más flojo. bueno, no está tan imposible, pero pues, no me he metido todo, pero Yo ya tengo las manos heladas. sí está muy fría, incluso duele, ya como a doler. Flojo. Uf, Relájate. es una terapia. Sí. Bueno, recuerdo que yo nunca, bueno, hay mucho rato no aguantaba tanto frío. Bueno, aguantar como tal, no. Pero, uff, es que sí se siente mucho, mucho frío. Y ya me está volviendo, ya me está volviendo como costumbre subir videos hinchados, recién levantado. Pero bueno, sí, uff, demasiado. O sea, la cantidad de cobija. Para yo dormir con chaqueta, ay, fue pucha, es porque sí sentí frío. Bueno, pues ya les muestro cómo está el panorama por acá. Bueno, este es el panorama con el que nos despertamos. Uf, está súper frío. Ahí está la carpa. Mucho, mucho frío. Bueno, ya pasó. En este momento son las 6 de la mañana. Yo soy muy madrugador. La verdad me desperté como a las 5. Estaba esperando a que saliera un poco de luz para poder grabar. No me quiero imaginar el agua como de estar de fría. Bueno, sensaciones. Un poquito como de angustia porque las motos quedaron muy lejos. E inicialmente nos decían de que no pasa nada, pero apareció un señor a decir de que, mejor dicho, que acá desvalijaban motos, que vendían las partes, y uno, ay, ¿cómo va a decir usted a mí eso? Entonces, claro, se le tira un poquito a uno el asunto la noche. Las motos las movimos anoche hacia un lugar como escondiditos, como por unos baños, esperar de que pues, no nos vayan a regañar, pero que también entienda que estábamos un poco pues, como preocupados. Y ya. Y aparte de eso, pues que es que el Señor nos sembró mucho temor porque empezó que roban, que acá han robado, que se le meten a la gente a las carpas, que tal cosa, ya. Pero bueno, ya por lo menos amaneció. Estamos
bacano, rico. Entonces bueno, vamos a ir a ver las motos, que es lo más importante ahora. Pues tiene como medio azarado el asunto. Realmente se hizo de una manera muy consciente, pero eran malas ganas como poder, eran malas ganas de la ubicación y la experiencia de la ubicación, porque había más zonas, estaba por allá, por acá arriba, pero pues esa era la, no sé, era el tema de la experiencia y esto. Poder dormir lógicamente con ese sonido tan espectacular. Yo la verdad, yo dormí bien. Yo se me desperté 2 veces en la noche. Luisa sí dice que durmió un poquito, que sí le costó un poquito más dormir, pero pues vamos a ver qué pitos tocan las motos. Vamos a ver si todas tienen pito. ¿Sí o qué? Puede ser eso. Si me resuelvo a subir este video y lo ve alguien de Antioquia, tanto como ciudadanos como los entes de control, discúlpenos, pero la verdad estamos muy preocupados por el tema de las motos. Pero nosotros las metimos por acá, Chan, y por allá están. Ilegal, sí, y eso que nos dijeron, métalan dentro de los baños y pónganle ustedes un candado al baño, pero es que no, eso no era tan correcto hacer, no sé. Espero que si me arriesgo a subir este video no nos vayan a regañar, la verdad. Lo hicimos sin ánimo de vandalismo ni nada, pero lo hicimos porque estábamos muy preocupados por las motos. Ahí me tropecé. Estábamos preocupados por las motos, pero bueno, acá estaban. Y eso que ahí está el seguro. Pues uno sabe que lo cortan, ¿cierto? Pero tenían un candadito acá, pero bueno. Gracias a Dios ahí quedaron las 2 motos bien. Acá ya dejamos las moticos ya ubicaditas, están hacia la vía, al lado del punto de información. Por acá unos turistas, bueno, turistas no sé, pero bueno, llegaron en la madrugada y ya quedaron listas las motos. Y con estas imágenes pues los dejo para el siguiente video y decirles pues de que el parque Arví es tremendo plan para hacer. En mi opinión me parece que es algo seguro, lo único complicado es el tema de las motos, pero yo pienso que también el tema de la seguridad también va por parte de nosotros y tomar todas las precauciones necesarias. Entonces denle en suscribir, le dan like, dejen un comentario y pendientes para el próximo video.